adelante, que es una unidad administrativa especial. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales y Antipiso. Nosotros pues somos de la seccional Tumaco. Por lo general hay seccionales en todo el país. Hay unas que nosotros por lo menos solamente tenemos competencia en lo aduanero y en lo cambiario. En lo tributario, la competencia de fiscalización está en paz. Sí, depende pues también del andamiaje de las instituciones y de los requerimientos de la región. ¿Para qué sirve la DIAN? ¿Ustedes qué han escuchado de la DIAN? ¿Qué roba? ¿Qué roba? ¿De qué se encarga la DIAN? Pues es como ella se encarga como de administrar de todo lo que tenga que ver con la economía fiscal del Estado, o sea, ella se encarga de organizar. ¿Qué más? De impuestos. Una entidad la compañía del Estado se encarga de los impuestos como el IVA, la renta, bueno, el piso, ese tipo de cosas. Muy bien. ¿Ustedes creen que la DIAN hace impuestos? ¿Se inventa los impuestos? No. La rige. Exacto. A veces dice la gente, no, es que la DIAN ya nos van a poner más impuestos, es que la DIAN solo nos roban los impuestos. Es que la DIAN a cada rato persigue la gente que no tiene plata. Mire que a veces el desconocimiento de las entidades hacen que seamos un poco reacios a los procesos que por no los debemos cumplir. Empezamos diciendo, compañeritos, mire que la DIAN, como lo menciona nuestra normatividad, dice que ayuda a garantizar la seguridad fiscal. Es decir, la DIAN se encarga de recolectar, administrar al Estado todos los recursos que se recaudan mediante los impuestos. Los impuestos los genera el gobierno, el Congreso, mediante leyes, mediante decretos. Hay impuestos departamentales que ya son mediante ordenanzas, ¿sí? Eso lo van a ver pues, más adelante, como el ICA, como el impuesto vehicular, en fin. Pero la DIAN se encarga de los impuestos nacionales, el IVA, la declaración de renta, el impuesto al patrimonio. Y entonces la DIAN, a través de garantizar esa seguridad fiscal del Estado, es decir, de todos, genera una protección al orden público, económico nacional mediante la administración y control. Esto es importante. Nosotros somos una unidad administrativa especial, es decir, somos de carácter técnico. Nosotros no creamos impuestos, nosotros no ponemos leyes, simplemente cumplimos con nuestra obligación, las funciones que se nos han brindado, para administrar. Sí, establecer los mecanismos de recaudo del impuesto, establecer mediante qué formatos se van a recolectar los tipos de impuestos, establecer las fechas en las que se va a recaudar. Más adelante vamos a ver lo de la declaración de renta de personas naturales que estamos en estas fechas ya presentando. Ese tipo de situaciones está encargada la DIAN en administrar y realizar el control y el cumplimiento de esas obligaciones tributarias, aduaneras y cambiarias. Más adelante también hay una diapositiva en la que vamos a mirar cuál es la función de la fiscalización, porque nosotros, yo pertenezco ahorita en este momento, estoy en el área de fiscalización. Cuando yo egresé de la Universidad de Nariño, yo estaba trabajando en una empresa de transportes como auxiliar, y gracias a que fui grado de honor y egresada distinguida del programa, me contrataron en la universidad como profesional. ¿Sí? En ese entonces el doctor Carlos Solarte me llamó a ser parte de su equipo de trabajo, y mire que el ser egresado distinguido, el ser destacado da muchas oportunidades. Yo incluso me gané una beca para estudiar una especialización. Con juegos, o sea, la idea también traería con juegos en la administración de eso, ¿verdad? Es que estamos o tienen otra relación. Nosotros somos también encargados de vigilar ese tipo de cosas. ¿Ustedes vigilan los juegos? Sí. Y ellos por eso están también obligados, cuando alguien se gana una rifa o alguna cosa de esas, a hacer la retención. Y lo que hacen las personas, esas entidades, es reportarnos esa retención que ustedes les hacen. Entonces, recaudamos también ese tipo de cosas. En esos programas de televisión,
también ustedes hacen, porque lo que yo tengo entendido es que cuando se ganan esos premios, también ellos pagan un impuesto sobre Sí. ese valor de este premio. También ustedes hacen esa retención. Sí, o sea, nosotros hacemos, mejor dicho, nosotros no, la norma establece los porcentajes y los conceptos a los cuales usted le van a aplicar la retención. Lo que hace la DIAN es establecer, como yo les decía al inicio, los medios, los formatos, los formularios para que las empresas presenten esas retenciones a la DIAN. ¿Listo? Dígame. Dígame. ¿Qué hacen con los impuestos que digamos que recaudan de esas entidades? ¿Cómo se le pagan los servicios? Nosotros somos administradores y recaudadores de los impuestos. Los que ya administran el presupuesto nacional es el gobierno nacional, en su competencia. O sea, nosotros no destinamos dinero a ninguna entidad, nosotros no destinamos dinero para obras, nosotros no somos los que distribuimos el dinero. Es el gobierno nacional, mediante los medios o mediante la norma general de presupuesto, mediante los proyectos que ellos tengan de inversión. Pero todo lo que ellos planifican presupuestalmente en cada vigencia, lo hacen con un supuesto. Entonces dicen, bueno, la DIAN el año anterior recaudó tantos miles de billones. Este año la meta son este dinero. Entonces tenemos proyectados estos proyectos. Tenemos, digamos, ya en ejecución ahorita, ustedes saben que el gobierno nacional dice, se nos terminó el dinero. ¿No han escuchado en las noticias? Primero, a veces hay fallas en la planificación, hay gastos públicos que son imprevistos. Entonces mire que ahí nos dice, hey, Diana, nos quedamos sin dinero. Vamos a hacer esta reforma tributaria, necesitamos que usted la aplique. Y a veces nos miran como los malos a nosotros, pero nosotros, como ya les expliqué, somos los administradores. Siguen la norma. Seguimos la norma. Entonces el gobierno dice, nos quedamos sin plata. Ahorita la última reforma, reforma tributaria, porque en realidad fue una reforma por decreto. ¿Ustedes la escucharon cuál es? La declaración de renta anticipada. ¿La escucharon? Cuando el gobierno dice, hey, necesitamos adelantar los impuestos que nos van a pagar en los próximos años. Entonces, mire que ustedes, nosotros, siempre estamos llamados a estar actualizados con las normas y con lo que sucede en el gobierno porque nos afecta a todas las personas. ¿Listo? Mire lo que dice aquí. El impacto de la ley en el desarrollo económico de las regiones. Nosotros, a través de la recaudación tributaria, también estamos llamados, y lo vamos a ver más adelante, a la formalización de la economía, a la digitalización de los procesos tributarios, aduaneros, cambiarios, para reducir el riesgo de cometer errores que puedan resultar en sanciones. Mire que a veces nos cuesta mucho más, y lo digo por experiencia porque es no nos libramos, el incumplimiento de la norma nos sale mucho más costoso al pagar una sanción. A veces las personas, y lo van a ver después, cuando usted trabaja en una empresa o con una persona, es muy común que a veces le digan, hey, bájeme esos impuestos, usted como contador haga magia, auménteme los costos, disminúyame los ingresos para que la renta me quede bajita, entonces el impuesto sea muy poquito para pagar. Pero lo que no miran a futuro es que la DIAN ahorita está ampliando su plantel personal, está ampliando sus capacidades tecnológicas para poder realizar una fiscalización más líder, ¿sí? más amplia. Entonces muchas veces esas sanciones a veces las sanciones pueden terminar con una empresa. Entonces miren que como contadores nosotros, desde ya, ustedes como estudiantes mentalicémonos que ese recaudo, que esa formalización, la DIAN, digamos, empieza a impactar en las regiones positivamente. Mire que nosotros ahora realizamos a veces campañas de facturación electrónica en los establecimientos de comercio, en las entidades aquí en Tumaco, y a veces hay una mentalidad de no pago, de no tributo, de no me formalizo, de no facturo electrónicamente, pero cuando ya las personas y las entidades miran los beneficios de estar al día con la DIAN, de estar cumpliendo la normativa, de que pueden ser más competentes en el mercado porque facturan electrónicamente, de que están organizados, de que pagan su contador, pagan su declaración, todo eso a las empresas y a los negocios y a las personas como tal les permiten crecer económicamente. Entonces, es desde ya como contadores ustedes empezar a cambiar esa mentalidad en el lugar donde ustedes trabajan, ¿listo? Porque no se trata de evadir, de eludir impuestos, sino de aprender a aplicar bien la norma para evitar sanciones y para permitir que las empresas crezcan.
Ahorita les voy a hablar puntualmente de este impuesto sobre la renta de personas naturales y asimiladas. Yo no sé a usted, a un familiar, a un amigo, a sus padres. La DIAN les envió un correíto. A veces le dicen, hey, según nuestros sistemas, nos aparece que tú cumples unas de las condiciones para que seas declarante de renta. Según tus ingresos, ahorita lo vamos a ver los topes. Y le dicen, ven, tú que estás estudiando contaduría, me llegó este correo, ¿yo qué hago? ¿Cómo se hace una declaración? ¿Cómo miro en la plataforma, que ahorita lo vamos a ver con mi compañero Javi? ¿Cómo miro la información exógena? ¿Saben qué es la información exógena? Lo van a ver, lo van a conocer y lo van a aprender a hacer posteriormente. Es una información que reportan todas las entidades, bancos, empresas, todas las entidades que tengan personal y que estén obligados, los fondos de ahorro, bueno, todas las entidades que la norma establece, a presentar la información exógena, se llama, a la DIAN. Esa información exógena, ¿qué contiene? El dinero que le pagaron a usted, las retenciones que le pagaron a usted. Entonces, todo está digitalizado y la DIAN ya lo conoce. Entonces, supóngase un ejemplo, que usted tenga una cuenta de ahorros y resulta que su abuelita, su papá, vendió una casa y no tenía cuenta de ahorro. Entonces le dijo, no, yo le presto mi cuenta, consígneme ahí. Y resulta que el banco le dijo a la DIAN, hey, este jovencito recibió este dinero, cumple el monto, entonces tiene que declarar renta. Y resulta que no eran ingresos públicos. Entonces, mire que esas cosas usted las va a ir conociendo, porque cada vez todos los servicios digitales se van conociendo. Usted hace una compra en línea con su NEI, con cualquier plataforma, y ya la DIAN lo conoce, porque todo queda en el sistema y todo queda registrado. Hay que ser muy cuidadoso con ese tipo de Una pregunta, ¿qué tan real es de que, por ejemplo, yo tenía una costumbre de que a mí me pagaban por medio de la vivienda y yo lo pasaba a Nequi? Me dijo, tengo una familia que ya es contadora y me dijo que no lo hiciera porque ese dinero se iba a ver doble. Porque es diferente. Y mire que ahorita, eso es verdad, y mire que ahorita esa es la condición más común de las personas que están obligados a declarar renta, porque se duplican. O sea, el banco, entonces que lo va a reportar un banco como salida y un banco como entrada. Entonces ahí es donde se lo duplica, porque todas las entidades empiezan a reportar. Y es por eso que cumplen muchas veces el tope para declarar. Aunque aquí, me permito adelantarme un poquito, no significa que usted tenga que pagar impuestos. Significa que tiene que presentar la declaración de renta en el formato, pero muy seguramente no le va a salir en ceros. En ceros pagar el impuesto. Pero ya tiene que cumplir con el deber formal de presentar su declaración. Así está diciendo, yo no tengo ingresos, 0 ingresos o tengo 100.000 de ingresos, no más. Y no declarar eso de los bancos dobles o declarar lo que realmente le consignaron, para evitar, pero sí presentar la declaración, aunque le queden ceros el impuesto. O sea, para que usted tenga que pagar declaración de renta, los ingresos tienen que ser considerables al año, porque más adelante lo van a ver, hay muchos conceptos que se deducen, a esos ingresos que usted recibe se reducen ingresos por dependientes, el 25% de renta exenta, eso lo van a aprender después, son unas fórmulas que van disminuyendo ese ingreso. Entonces, digamos, en teoría no tiene que tener unos ingresos muy considerables al mes para ser declarante, o pues que le donen una casa que valga mucho. Declarante, si los consumos con tarjeta de crédito o débito es el mismo valor de esta base, 75.891. Si sus compras o consumos, cuando usted así pague de contado o pague con su tarjeta y supera estas compras, también se vuelve declarante. Y este es el más delicado, que son las consignaciones bancarias, depósitos o inversiones financieras fueron superiores a este valor. Entonces, este es el más delicado, por lo que nos comentaba la compañera, y que sí sucede y ahorita es muy común, porque todos pasamos de una cuenta a otra. Lo importante es, sobre todo, no prestar el nombre para recibir ingresos que realmente no son suyos y pues evitar un poco, digamos, este tipo de transacciones. Pero de todas maneras, así las hagan, no significa que se tengan que pagar impuesto doble por eso, ¿no? Sí. Una pregunta. Ahí, legalmente. La pregunta hoy. Sí, claro, pero es un precio, no es un ingreso. O sea, es un ingreso que lo debe. Entonces, en el formulario se lo va a presentar. Si recibió plata, pero tiene un pasivo también. Entonces, es casi que no tuviera nada, digamos, entre comillas.
comillas, en cuanto a lo fiscal, para pagar impuestos no es que tenga un ingreso menos, o sea, lo debe. Entonces, por eso, le va a salir seguramente en ceros pagar la declaración de renta. ¿Qué pasa cuando uno trabaja en una institución de gobierno, bueno, una entidad de gobierno, y por decir así tiene 2 años y que uno se gana 3 millones de pesos? Y uno tiene que hacer la retención en la fuente. Obviamente eso sale de la empresa como tal, o del mismo ente, pero a mí me pidieron que hiciera el cajón 59 del RUC. Entonces yo quiero saber qué beneficio o qué no beneficios me trae ese cajón. Mire, lo que pasa es que ustedes, no sé si ustedes son las obligaciones, ahorita vamos a ver un poquito por encima, las más comunes, pero miren una cosa. El ser declarante de renta o el ser, bueno, el responsable de IVA sí, pero pues depende de la actividad del comercio, eso no. Pero mire que nosotros al ser declarante, como yo le digo, no es que, no, yo le tengo pánico a declarar, no. Antes al contrario, lo formaliza a usted, le da más credibilidad incluso como profesional. De hecho ustedes, así sean estudiantes, ustedes van a trabajar a veces incluso como pasantes o les van a hacer algún tipo de contrato medio tiempo, a usted le van a exigir el RUT, que vamos a ver importante también con mi compañero Pablo. El RUT a usted lo identifica, lo clasifica y lo ubica según el tipo de contribuyente que usted sea, según el lugar donde usted trabaja. Entonces no le tenga miedo a declarar renta, no le tenga miedo a tener su RUT, al contrario, eso de la formalización permite el crecimiento económico, el crecimiento formal, el crecimiento profesional, ¿listo? A que rinda informes. Entonces, como les digo, a veces llega algo, digamos, de alerta. Hey, la DIAN detectó movimiento, verifica si tú estás obligado a declarar. Entonces ahí es donde usted empieza a decir, bueno, ¿qué pasó? ¿Cuáles son mis movimientos? La información exógena. Pueden acercarse a la DIAN y decirle, me llegó este correo, ayúdenme a ver. También nosotros estamos obligados y también nos permite exigir documentos que registren operaciones. A pedirles a usted prueba. Hey, tenemos esto, usted puede soportar este movimiento, usted puede soportar este ingreso, tenemos esa facultad. Ordenar la exhibición de documentos también, pero un momentito. Y en general efectuar todas las diligencias necesarias para la correcta y oportuna determinación de los impuestos. Como les digo, nosotros tenemos esa obligación y tenemos, digamos, que aplicar todo el andamiaje para explicar a la ciudadanía cuál es la forma en la que se va a recaudar sus impuestos y los formatos, establecerle las fechas, darle acompañamiento en capacitaciones para que lo hagan. Esa es nuestra función. Y si no lo hacen, pasa al proceso de fiscalización. ¿Listo? Dígame. ¿Ya? Una pregunta. ¿Qué tipo de sanciones más comunes se dan a la hora de que yo no quiera declarar mi renta? Mira, aquí lo vamos a ver. Dos tipos de sanciones. Pues las más comunes son que se presente de manera incorrecta, que usted no declare sus ingresos y resulta que el banco estaba diciendo otra cosa, entonces es fácil cruzarlo, o su patrimonio. Entonces esos son como los errores más comunes. Entonces la sanción, si usted la va a corregir, sanción por corrección. ¿Listo? Aquí está. Es si usted se da cuenta y la corrige. ¿Listo? Sanción por no declarar, pues si usted definitivamente dice, no, yo no quiero declarar, no lo voy a hacer, entonces sanción. O se olvidó, no sabía, se le pasó. A veces dejamos para el último momento y resulta que ese día se nos fue la ñoña en un manto, se cayó todo el internet, o la página de la DIAN saturó por la cantidad de información que llega. Entonces preciso era el último día y usted a las 11 de la noche lo iba a declarar y se cayó. Entonces ya al siguiente día se tiene que declarar una sanción. Después ya es obligación suya ahorita ir al estatuto y decir cómo se paga esa sanción, que es por cada día que usted se demora en presentar. O sea, que mire que eso va sumando. Entonces, para que vayan también aprendiendo cómo buscar y qué tipo de sanción puede presentar. ¿Listo? Cuando usted no declaró oportunamente, pues si ya no declaró cuando debería, ya lo va a hacer extemporáneamente. O sea, en los tiempos que estaban por fuera, establecidos por la norma. Declarar con errores, como les comentaba, el artículo 697 del Estatuto Tributario, sanción por corrección y una sanción por corrección aritmética, lo que decíamos por declarar con errores, sanción por corrección, declarar con inexactitudes, que pareciera que fuera lo mismo, pero en el procedimiento tributario esto está tipificado o está, más bien dicho, calculado diferente. Su tarea ahorita es ir a estos artículos 641 y siguientes
del estatuto tributario, ver cada uno de los tipos de sanciones a los cuales pueden presentarse y la manera como nos sanciona la norma, no es la ley, es la norma, ¿listo? Y según los montos, a veces dice, bueno, tanto porcentaje de sus ingresos, otros artículos dicen no, es por el 100% de la diferencia, entonces usted declaró 60 millones pero tenía que declarar 80, entonces sobre esos 20 millones que usted no declaró hay una sanción. Y así para cada uno de estos ya es en todo el proceso de la carrera que usted lo va a aprender a hacer, pero tiene que ser desde ahora ya consciente de eso. Usted desde ya tiene que ir aplicando términos, aplicando, digamos, al menos por duda o por curiosidad, mirar, digamos, estas cositas para que mientras vaya aprendiendo en la carrera usted pueda ir ampliando sus conocimientos. Ustedes siempre van a enviar de notificación oportuna a las personas que tienen que, digamos, personas naturales que no declaraban y tienen que empezar a declarar porque ya se les subieron los ingresos. A veces siempre. no siempre, o sea, la DIAN no está obligada a decir, es que usted no decía, ajá, a mí la DIAN no me dijo que tenía que declarar. Es deber de cada ciudadano imprimir y decir, sí, la DIAN ahorita por el tema de RUT y de cercanía que hemos tenido tanto con el ciudadano y la ruta de normalización y demás, tienen su correo, tienen su contacto y todo para decir, pero es obligación de cada quien saber si tiene que declarar o no. Y un espacio para Sí, que una acotación importante. Desde hace 2 años aproximadamente, a raíz de que es obligatorio en el RUT, el correo electrónico, ¿sí? La DIAN que hace todos los años, personas naturales, enviarle masivamente un correo. Pero hay que tener mucho cuidado con el correo y es un mensaje de texto, porque usted sabe que hay personas que se aprovechan de las oportunidades, envían, y ha sucedido con muchos usuarios, me vienen a preguntar, es que mire este mensaje de texto, lo abrí, claro, una aplicación donde le van a quitar la platica. Pero sí, la DIAN, mensaje de texto, envía solamente vía específica, pero al correo es masivo recordándoles, porque sucede que a veces nosotros estamos en nuestra cuenta, a mi mamá, a mi papá, a mi hermano, entonces ahí ese ingreso a esos movimientos de cuenta no va a ser para mi papá. Entonces, yo tengo el nombre de la cuenta, suma todo y ahí devuelve. Ahora la gente dice, no, es que yo puse la cuenta a mi hermano, mandó al exterior 200 millones de pesos. ¿Quién declara? ¿Él o usted? Quieren Cuando uno se registra para facturación electrónica y hace compras, esas compras también cuentan para lo que uno le toque declarar renta. Pero ¿cómo uno hace para hacer digamos, si uno no conserva facturas, cómo hace para hacer ese activo? Sí, lo que pasa es que ahorita, en el 2020, la DIAN inició el proceso de facturación electrónica. Al 2025, todos en Colombia, comerciantes deben de facturar electrónicamente. Pero sucede que la factura electrónica solo se tiene en cuenta por la DIAN, el 1% de las compras si son pagando con tarjeta de crédito o de solo, si en efectivo o no. ¿Listo? ¿Y cómo lo sabe usted? Hay una información exógena. Esa información exógena es la que nos emiten todos los bancos, todos los comerciantes, de las transacciones y demás que hace cada usuario. Por eso, todos los años, finalizando tal vez diciembre o enero de cada año, las entidades bancarias, los comerciantes informan en la información exógena, donde usted aparece los valores de sus compras, de sus movimientos bancarios, etc. ¿Listo? Ahí nos dan la información exógena. Sí, Gracias. Muy bien. Al igual que nosotros tenemos la cédula, que es la que nos sirve para nosotros identificarnos como ciudadanos colombianos, pues también el RUT viene siendo como una segunda cédula. Solo que esta cédula es tributaria. Vamos a ver un poquito acerca de lo que es el RUT. ¿Alguien lo puede leer, por favor? El registro único tributario.
es la sigla del registro único tributario, el cual es administrado por la alianza y constituye el mecanismo único para identificar, ubicar y clasificar a los sujetos de la obligación administrada por la alianza, así como aquellos que por disposición legal deban hacerlo o por decisión de la alianza conforme con las normas legales y reglamentarias vigentes. Exacto. Aquí aparece una palabra clave que es obligación. Cuando una persona recibe ingresos producto de su actividad económica, esta persona ya empieza a adquirir unas obligaciones sobre esos ingresos. La DIAN es la entidad que administra el principal documento que va a permitir conocer cuál es la realidad económica de cada una de las personas de acuerdo a sus ingresos. Hay personas que pueden tener ingresos como trabajadores dependientes, o sea que hacen parte de una empresa, fueron contratados por una empresa, pero también de manera independiente, o sea que ellos mismos tienen su propia empresa y de esta manera pues reciben ingresos producto de ¿qué? De los bienes y servicios que ofrecen. Entonces podemos ver que el RUT es un instrumento que le permite a la DIAN identificar, ubicar y clasificar a las personas de acuerdo a esas actividades económicas para poder decirle, hey, usted tiene esta actividad, usted recibe estos ingresos, pues tiene entonces estas obligaciones. Alguien decía, bueno, pero el tema de los impuestos, ¿habrá una forma de evadirlo? ¿Habrá una forma de hacer algo con ellos? Una pregunta bastante válida. ¿Por qué razón? Porque algo que muchas veces a nosotros quizás nos afecta es nuestra parte monetaria. De hecho, usted como contador público, si yo le pregunto cuál fue la principal motivación, ¿sí? Es porque va a poder administrar recursos dentro de una organización. Entonces, de alguna manera, la parte económica es para nosotros un poco de importancia. Cuando se trata de impuestos, uno dice, uy, esto es una obligación. Entonces, ¿la cumplo? No la cumplo. La pregunta es, ¿cómo saber o cómo determinar si debo cumplir o cómo ser conscientes de que debo cumplir con esta obligación? Principalmente debemos de saber qué es lo que realmente hace el Estado colombiano con los impuestos que recibe o que recauda. Como ustedes saben, Colombia es un Estado social de derecho. Por esta causa debe de garantizarle a todos los colombianos esas condiciones dignas para poder habitar en nuestro territorio. Entonces, por ejemplo, ¿usted se imagina que no tuviéramos hospitales? ¿Qué pasaría? Si no tuviéramos la educación pública, ¿qué pasaría? Si no tuviéramos seguridad en las fuerzas militares, la policía, ¿qué pasaría? Resulta de que todos esos servicios que nosotros recibimos como ciudadanos, como personas que pertenecen a este territorio, pues son financiados por medio de ¿qué? Del pago de los impuestos. Porque de qué otra forma se podría sostener todos estos servicios para garantizar los derechos a cada uno de nosotros como colombianos. Ingeniero, solo la matrícula cero de ellos es mejor ejemplo. Ahí está, matrícula cero. Eso es de un beneficio de la educación. ¿Y saben con qué se está financiando eso? Con los impuestos. Ahora, el tema es que los impuestos, la DIAN, que es la entidad que hace cumplir esta norma con relación al pago de los impuestos, al recaudo de los impuestos, lo que va a permitir es la sostenibilidad fiscal del Estado. Se va a sostener el Estado porque si no es como en una vivienda. Si hay gastos solamente y no hay ingresos, ¿qué pasaría? Si usted solamente gasta, compra, sale, viaja, pero no hay ingresos, queda en quiebra. Exacto, ¿sí? Tiene que haber un soporte de esos gastos. Asimismo, los gastos, el gasto público del Estado tiene que ser financiado con base a esos impuestos. Ahora, nosotros tenemos un principio de equidad que la DIAN siempre respeta, y es que dependiendo de los ingresos, asimismo va a ser la obligación que debe cumplir. Porque sería difícil poner una imposición que fuera igual independientemente de los ingresos. Porque, por ejemplo, si alguien gana 1 millón de pesos, pero otro gana 100 millones de pesos, y a ambos le vamos a cobrar 500,000 pesos, ¿qué pasaría? El de 1 millón va a decir, pero ¿cómo? Yo apenas gano 1 millón y me van a quitar la mitad. El de 100 millones dice, no, eso no es nada, son 500,000 pesos, ¿usted qué se queja? Entonces, debido a ese principio de igualdad, la DIAN lo que hace es, o a través de la norma, como hacía la compañera, especificar porcentajes, ¿sí? De alguna forma el mecanismo lo que permite es que usted va a pagar de acorde a los ingresos recibidos. Por eso, como decía la compañera, existen unos topes de ingresos. ¿De qué manera?
Bueno, hablando del NIT, que es un número de identificación tributaria, ¿sí? Para identificar a los administrados en el RUT. ¿Qué viene siendo para las personas naturales el número de qué? Cédula de ciudadanía. Ya las personas jurídicas pues van a tener otro tipo de NIT o un número un poco diferente, que muchas veces comienza con 800, 900, 891, si son unos ejemplos, para que de esa manera sean identificados. Bueno, entonces hay muchos beneficios, como les decía, y sirve ¿para qué? Para poder cumplir las obligaciones frente al Estado. Y pues, teniendo esto como base, vamos a ver en sí qué es lo que contiene el RUT como tal. Miren que el RUT tiene unas partes bien identificadas. Entonces, primero, en la parte superior del RUT, usted va a encontrar un primer bloque que tiene que ver con la identificación. Recuerden que el RUT es un mecanismo para identificar, ubicar y clasificar. ¿Cómo se ubica, cómo se identifica a la persona? Pues porque en la parte superior del RUT aparecen los datos básicos de esa persona. Su número de cédula, nombre completo, dónde expedió la cédula. Vamos a tener la ubicación. ¿Por qué? Porque también aparece donde reside la persona, ¿cierto? Su ubicación, además de algo importante que es el correo electrónico y el número telefónico. Y además de eso, pues ya vemos lo que es la clasificación. Ya en esta clasificación es donde tenemos la actividad económica que realizan las personas. Por favor, ¿alguien me puede colaborar con una evidencia fotográfica? Entonces, la clasificación de actividades económicas parte de un código único internacional que es el SIUC, y en ese código están registradas todas las actividades económicas. Ese código ha sufrido cambios, pero el actual que tenemos, que se estudió en el 2020, pues encontramos una clasificación que va a indicar de acuerdo a la actividad que realiza la persona. Ustedes ya conocen lo que es el Plan Único de Cuentas, ¿cierto? El Plan Único de Cuentas que tiene unos códigos, el PUC, muy bien, que a través de ese PUC ustedes clasifican qué, bienes, servicios, ¿cierto? Entonces aquí las actividades económicas también están codificadas. No va a aparecer el nombre de la actividad, pero sí ese código va a hacer referencia a lo que la persona realiza. Si es una persona que se dedica a la construcción, pues va a tener una actividad o un código que identifique esa profesión. Si es una persona que enseña, está dedicado a la educación, también hay un código para educación. Si es un minero, también hay actividad para minero. Si es una persona que tiene una tienda, también. Si su actividad económica no está cambiante, uno debe acercarse a revisar el RUT, o eso se hace automáticamente mediante el sistema, o tengo que acercarme a hacer. Bueno, muy buena pregunta. La actividad económica, pues principalmente quien la conoce es que la ejerce. Entonces, yo como titular del RUT, lo que voy a hacer es mantener esa información actualizada. De hecho, es una obligación de todos mantener el RUT actualizado. Si yo anteriormente trabajaba como constructor, pero eso fue hace un año, ya no lo ejerzo más, ahora de pronto soy en el transporte, o realizo el transporte de pasajeros. Entonces mi deber es actualizar el RUT. Además de eso, porque las empresas o los terceros con los que yo me relaciono, producto de los contratos que me realizan, pues me van a pedir el RUT y que en él figure la actividad económica del servicio que estoy prestando, ¿sí? Porque no me pueden realizar un pago, por ejemplo, una empresa que haga pago a terceros, no puede realizar un pago a una persona que en el RUT aparece con una profesión, una actividad muy diferente a lo que se está demandando. Y lo otro, más importante, si no está actualizado el RUT, podemos perder la oportunidad de esa licitación, por ejemplo, de negociar. Por eso es importante estar actualizado en la actividad. Claro que sí. Bueno, una pregunta, ingeniero. A mí me mandaron a sacar el RUT con la actividad 8220, pero yo no sé, o sea, ¿a qué corresponde esa actividad? Bueno, 8220 en este momento pues no la tengo presente, si te recuerda de... Llama esa atención al público, es decir, como ser recepcionista o algo respecto a la... que todo se utiliza en la registraduría. Más o menos, pues la registraduría. Sí, entonces esa 8220 es como para tema de encuestas, todo ese tipo. Entonces, dice actividades centros de llamada.
Exacto, como call center, sobre todo para los temas de encuesta o cuando usted, por ejemplo, sirvió para poder enviar esos seguros, esos 14, cuando fue las elecciones. Ustedes le piden esa actividad. Sí, sabemos de que las elecciones fueron cada tanto tiempo, entonces ¿cómo puedo yo actualizar mi RUT si solamente fue de un contrato como para 1 o 2 días? Bueno, muy interesante. Pues hay dos formas. Una es acercándose al punto de contacto de la DIAN para solicitar la actualización de su actividad económica. Y dos, puede hacerlo usted mismo a través de la página de la DIAN, de manera por autogestión, y usted mismo puede actualizar su RUT y mantenerlo con la actividad económica que también debe ser. Y además de eso también tiene las responsabilidades, porque una cosa son la actividad económica y otra son las responsabilidades, son diferentes. Cuando hablamos de actividad económica es lo que la persona realiza, su actividad, el ejercicio de su profesión. Pero cuando hablamos de las responsabilidades son las obligaciones formales que esa persona en el ejercicio de su profesión debe cumplir ante la DIAN. ¿Listo? Bueno, vamos entonces avanzando. Y bueno, entonces aquí, un ejemplo. Aquí vemos que aparece en esta casilla, esto es cuando se está diligenciando el RUT de manera virtual o en línea, se está actualizando, ahí aparece el código, nos van a pedir el código, pero ese código tiene un nombre de la actividad y una descripción donde usted le va a indicar a qué apunta esa responsabilidad, o esa actividad económica. Hay diferentes actividades, ahí está la 8299, otra actividad de servicio de apoyo a las empresas. Tenemos la 0161, que es muy demandada aquí en Tumaco. ¿Esta es para qué? Apoyo a la agricultura. Una persona que se dedica a la venta de cacao, viene del campo, trae su fruto y va a venderlo a las empresas, entonces le van a pedir que en el fruto tenga esta actividad. Tenemos acá también otra, que es la 8211. ¿Esa actividad qué? Combinada de servicios administrativos de oficina. Por ejemplo, diga que escuchaba que trabaja en Mercaseta, pues perfectamente le pueden aplicar esa actividad. Esa es la que tiene. Ustedes miren que está bien actualizada. ¿Por qué? Porque esa actividad dice en la descripción que es una combinación de servicios administrativos de oficina, como recesión, planificación financiera, facturación, registro de personal, servicios de mensajería y logística, ¿cierto? Entonces todo esto es como una categoría muy general, pero entonces esto es lo que tiene que ver con esta responsabilidad de esta actividad. Ahora, acá abajo dice que la 8219 tiene que ver con fotocopiado, preparación de documentos y otras actividades que se inician de apoyo a la oficina. ¿Cuál es la clave para uno entender la actividad económica? ¿Cómo yo lo entendí? Pues resulta de que esas actividades tienen un comienzo son 4 dígitos que la conforman, pero los 2 primeros indican la agrupación. Entonces, normalmente esta 82 tiene que ver con actividades de ese tipo de apoyo, ¿sí? De oficina. Entonces, las de la 82 en adelante pues van a tener que ver con ese tipo de actividad. Aquí tenemos la 8110, que dice actividades combinadas de apoyo a instalaciones. ¿Qué sirve para esa? Dice aquí, la prestación combinada de servicios de apoyo dentro de la instalación del cliente, como que limpieza general de interiores, mantenimiento, eliminación de basuras, seguridad y vigilancia, envío de correspondencia, recepción, lavandería, servicios conexos. Les hago una pregunta, ¿qué tipo de empleo podría tener esta actividad? De mantenimiento. Vaciador, sí, muy bien. Mantenimiento, ¿cierto? ¿Quién más? Aquí dicen que seguridad y vigilancia. O sea, un celador podría tener esa, sí, porque tiene que ver con esa actividad. Bueno, me dicen que si policía, ¿ustedes qué consideran? ¿Policía puede llevar esa? Bueno, bueno, policía, debido a que es un funcionario público, normalmente lleva la 0010, que es la de asalariar, ¿sí? Esa es la actividad principal que ellos llevan, o todo funcionario público que va a llevar. Listo, ahora tenemos otro tipo de actividades que son las que tienen que ver con la comercialización, ¿sí? Porque usted puede también proveer bienes o servicios. Entonces aquí tenemos actividades, por ejemplo, esta dice 4719, comercio por menor en establecimientos no especializados, con surtido compuesto principalmente por productos diferentes de qué? Alimentos, víveres en general, bebidas alcohólicas y no alcohólicas y tabaco. La pregunta es, ¿a qué tipo de negocio puede aplicar esa actividad económica? Mercado,
metro, De uno. una tienda de barrio, puede tener. Sí, alguien de barrio también. Usted tiene su tiendita, ahí vende ciertas cosas y esta actividad es la que va a tener. Vamos a ver esta otra, dice 8610, actividades de hospitales y clínicas con internación. Esa es facilitar. ¿Quién puede tener esa actividad? Un centro médico. Hospitales, enfermeras, ¿sí? Personal médico, personal de atención en salud. Y aquí, por ejemplo, lo que les decía, aquí aparece, si hago un filtrado por el código 85, miren que me bota aquí todo lo que es educación. Y miren que secuencialmente dice 8511, educación para la primera infancia. 8512, educación preescolar. 8513, educación básica primaria, la que sigue secundaria, así sucesivamente. Entonces, como podemos ver, todas las que están en esta categoría o en este bloque 85 son actividades que se agrupan todo lo que es el tema de educación. Y de esa manera uno poco a poco va interiorizando ese código único que es necesario para poder clasificar la actividad. ¿Por qué se los digo? Porque ustedes van a llegar personas que le van a decir, ay, es que yo necesito escribir mi RUT. Y usted lo primero que le va a preguntar es ¿qué? ¿En qué trabaja? ¿Qué actividad realiza? Es lo primero. Porque de esa manera usted va a tener ya la claridad de análisis para decir en qué actividad lo voy a clasificar. Uno hace el análisis y busca en el código único para que podamos clasificar a esa persona y así tenga la actividad correcta dentro de su RUT. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Yo tengo una pregunta. Si por ejemplo tengo una actividad y digamos como que puedo tomar otra, digamos como para apoyarme, ahí puedo tener dos actividades en mi RUT o solamente una. Muy buena pregunta. Pues resulta que aquí en la parte de clasificación en el RUT aparecen unos espacios para el registro de esas actividades. Dice aquí actividad principal, actividad secundaria y otras actividades. O sea que usted puede tener en el RUT hasta 4 actividades. Oiga, es una pregunta interesante. Ahora, algo bien importante. Resulta que aparece una actividad como principal. La actividad principal es la que la persona va a colocar que le genere mayores ingresos. Porque lo que decía el compañero, puede ser que una persona, hoy en día toca hacer a veces de todo un poco. Que sale del trabajo y sale a andar en la moto, a recoger pasajeros, porque así pasa, ¿cierto? Está haciendo vigilancia, hace sus turnos, pero en el momento de descanso hace mototaxi. Entonces la persona va a tener sus dos actividades. La una de vigilancia, vimos la 8110, creo que era, y le podemos poner también una de transporte, 4921, transporte de pasajeros. Entonces, esa persona puede tener incluso hasta 4 actividades máximas, pero las principales, o sea, la principal y la secundaria, van en estricto orden de mayor generación de ingresos. Una pregunta, ahí donde dice primero la actividad principal de ese código, ¿de cuál sería? 89 significa servicios de apoyo a las empresas. Y el código donde 0010 de asalariados. ¿Ese qué quiere decir? Significa que es una persona que ha sido contratada como un trabajador dependiente en una empresa. Es una persona que realiza una jornada completa de trabajo, o sea, una jornada, tiene que cumplir con un horario laboral de sus 8 horas como mínimo. Vigilantes, celadores también puede aplicar. Por eso les decía que para los funcionarios públicos va mucho esa actividad.